La Mano Peluda. Bienvenidos a este podcast con historias de terror escritas por alumnos del grupo 14. Relatos sobrenaturales y leyendas que te dejarán temblando. Comenzamos. La leyenda del diablo. Por la noche estaba con mis padres, y un perro muy estaba en mi azotea cuando se le pusieron los ojos muy rojos y lo grave me ladró y salió corriendo y en eso cerramos todas las ventanas y ya no dormimos y a los 2 días se me apareció en la calle, un señor con un sombrero negro y un traje color rojo fuerte, y salí corriendo del callejón oscuro. Autor: Aldair Alejandro Sánchez, Enciso, Grupo 14. La casa de las muñecas. Cuenta la leyenda que, don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas. Así, don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna situada en Xochimilco. Al paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con las decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez él era el poseído debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tiempo después, don Julián fue hallado sin vida justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado, y que por eso se había vuelto loco. Después de la muerte de don Julián, la isla se convirtió en una de las atracciones principales de Xochimilco. La gente la visita para observar todas las muñecas que, según la leyenda, fueron colgadas por el vigilante. Hasta hoy la gente cuenta que las muñecas cobran vida por la noche. Autor: Alexia Yamel Martínez García, Grupo 14. El bucle infinito. Un día un niño llamado Miguel fue a la escuela como siempre. Al entrar notó que no estaba el señor de la recepción. Esto fue muy raro para él. Ya llegando a su salón preocupado y nervioso, notó que no había ninguno de sus amigos, compañeros y maestros. Ya a la segunda hora se preocupó, decidió investigar, salió de su salón enseguida, fue a la dirección y en la mesa notó unos papeles porque estaban manchados de sangre. Entonces decidió leerlos. Lo que decía era lo siguiente: deje este mensaje por una araña, es gigante. Yo y los maestros nos encontramos en el salón de música, pero no creo que será lo suficiente para resistir. Enseguida se escuchó un fuerte estruendo, corrió a ver qué fue. Cuando llegó logró ver a una araña gigante de aspecto tenebroso. Corrió lo más rápido posible, pero para su suerte no logró alcanzar. Ya en el suelo la araña se le acerca, levanta la pata y se la entierra a Miguel. En ese momento Miguel se despierta en su cama. Al parecer todo fue un sueño, dijo él. Pero ya en realidad va a la escuela y se repite una y otra vez. Desde ese entonces nadie ha vuelto a ver a Miguel. Fin. Autor: Axel Emiliano García Rivera, Grupo 14. La Marlacigua. La Marlacigua era una mujer muy hermosa que se casó a los 20 años. Un día encontró a su esposo engañándola, ella con el corazón roto y con rencor. Se suicidó en una carretera y cada que pasaba un hombre lo seducía y los mataba. Esa es la historia que me contaron, pero yo no me lo creí. Mi tío regresaba a su casa. Eso de las 2 de la mañana, vio a lo lejos a una mujer. Él se acercó y vio que la mujer era muy hermosa. La mujer le estaba bailando a mi tío y lo llamaba Eduardo. Mi tío, muy sorprendido, mejor siguió su camino, llegó a su casa y le contó a su esposa lo que sucedió. Su esposa le dijo que la mujer que vio era la Marlacigua. Autor: Edwin Gorostieta Cruz, Grupo 14. La historia del coco. En la noche, como a las 12, yo estaba jugando videojuegos, escuché un silbido y no le tomé tanta importancia. Yo sé que jugado es cuando me dijo ya duérmete. Yo me quedé asustado. Desde ese tiempo me quedé pensado ya me duermo. Escucho unas risas de niños. Juan Ortiz, Grupo 14. George Vélez Moa Emanuel. El hotel de payasos. Esta historia empieza en 1943 en la ciudad de Los Ángeles. Un señor llamado Juan Carlos Rivera Benítez, se le ocurrió hacer un hotel con temáticas de payasos. Fue comprando payasos viejos. Después él quiso poner un letrero que decía:
El que guste donar algunas figuras de payasos o algo parecido se le agradecerá. Después de unos 5 años aproximadamente, empezó la inauguración. Dijo: si gustan ir vayan para que vieran qué les parece. A la gente le parecía buena la idea de ir a ver cómo era, si está bien hecha o con buen servicio. Al ver que resistía fueron más personas les encantaba, pero un día el dueño se fue de vacaciones a ver a sus hijos, pero en el hotel todavía había gente en el hotel. Sin razón alguna se empezó a incendiar el hotel, mucha gente murió en esa tragedia. Un día le llamó al dueño para decirle: venga, necesito que venga de emergencia, el hotel se incendia. El señor fue muy rápido como pudo, pero no llegó. Cuando apenas iba llegando los bomberos estaban apagando el fuego. El señor, al ver que estaba todo incendiado, se empezó a frustrar. El señor fue a ver cómo quedaron los juguetes, pero lo impresionante era que 2 de todos los payasos no estaban quemados, estaban normales sin ningún rastro. El dueño, por empatía, hizo un cementerio enfrente del hotel. Fue enterrando a las personas que fallecieron en la tragedia, pero a mucha gente se le hacía tétrico que enfrente hubiera un cementerio donde hay personas de otro mundo como espíritus, animales o cosas tétricas. Después de 2 años después volvió a abrir el hotel, la gente iba muy feliz de volver a ir a hospedarse, pero empieza las cosas tétricas. Mucha gente dice que siempre les tocaban la puerta a las 3 a moverle los cuadros y desde el cementerio se veían espíritus. Desde ese día pero nunca más fueron a ir. Grupo 14, autor Emanuel Rivera González. La casa de José. Hernán, el padre de José, había muerto recientemente a causa del cáncer. Por la misma razón, tratando de hacer frente a la enfermedad, José y su madre quedaron cortos de dinero, habían perdido también su casa y estaban desamparados. En su desesperación recibieron una llamada del hermano de su padre, el tío Ramón, que no pudo ayudarlos antes pues se encontraba muy enfermo y nadie le informó de la situación, pero por supuesto al enterarse, les ofreció su casa, trabajo para los dos, y por supuesto todo el apoyo que pudieran necesitar y estuviera a su alcance. No era un hombre muy rico, su propiedad estaba ya casi en las ruinas, todo se vino abajo cuando enfermó, sin ningún descendiente que se hiciera cargo de lo suyo. Su pariente más cercano era José. Desde el primer día le dijo: todo es tuyo, sé que no es demasiado, pero eres un muchacho trabajador y con tus manos lo echarás a andar como en sus mejores tiempos. Ramón, consciente de que también se había debilitado mucho y afectado por los estragos de un infarto cerebral, reconoció ante su sobrino que no le quedaba mucho tiempo de vida, que aprovechando las pocas influencias que tenía le consiguió un trabajo en el Palacio Municipal del pueblo y trabajar en el rancho para su beneficio. Firmaron los paquetes de cesión de derechos al día siguiente. La casa era ahora de José, no tenía mucha ilusión de momento, pero sí la intención de ponerle ganas y echar a andar el rancho según lo recordaba de cuando era pequeño. A la tercera noche, mientras José dormía, sintió que alguien se sentaba. Las sombras. Todo comenzó un día, luego de creer que lo paranormal no existía. Ojalá no hubiéramos bromeado con esas cosas. Ahora sé que me equivoqué. En la noche al despertar me di cuenta que hacía extraños sonidos en mi habitación. Primero lo ignoré, pero después no lo soporté más y me destapé para poder ver, solo para quedar sorprendido y pasmado al darme cuenta que una sombra negra salía corriendo de mi habitación, como para refugiarse en otra parte. Y eso solo era el comienzo, ya que a lo largo de los años a mis hermanos y a mí nos han pasado varios sucesos extraños. Más tarde vi lo que parece ser una sombra en varias ocasiones, incluso en mis propios sueños, como si se tratara de una película. Varias veces me he levantado asustado, con la famosa parálisis del sueño, algo que obviamente odio, al no entender por qué suceden cosas extrañas, como si esa sombra se tratara de comunicar conmigo. Y según he leído entendí que estas sombras son inofensivas, una especie vigilante y que solo están aquí para observar el miedo que sentimos. Recuerdo que un día me había quedado solo en casa y podía oír como alguien hacía ruidos en una habitación, pero sabía que estaba solo, entonces no tenía sentido, pero solo puse música inmediatamente para no poder escuchar nada y después de un tiempo me pude tranquilizarme, por lo que me olvidé del miedo, así que me puse a ordenar mi cuarto y bajé a la cocina por un trapo para poder limpiar. Al momento de salir vi hacia la puerta y vi a alguien
Caminando en la sala parecía una persona de baja estatura caminando lentamente. Ni siquiera me vio y de la nada lo perdí de mi vista. Me quedé pálido y temblando de miedo y permanecí como una hora en mi habitación tratando de asimilar lo que sucedió. No fue algo que me gustaría repetir jamás. Autor: Bonilla Flores Irais. Grupo 14. El teque-teque. Hola, hoy les contaré la historia del teque-teque. La historia comienza en 1998 cuando un hombre estaba en la calle. De repente se escucha de una rama. Después el hombre escucha a una mujer gritar. El hombre sale corriendo cuando choca con una criatura alta. Como estaba muy así que salí corriendo, pero hombre, me seguí. Así. Toqué una puerta, dije si me dejaban entrar, y por fortuna me abrieron y me dijeron que podía entrar ahí. Dentro le conté a la señora todo, me dijo pasa la noche aquí. De repente se escucha que tocan la puerta, así que la señora abre, pero cierra rápidamente porque era la criatura que me seguía, así que me dijo vete y salí corriendo. Pero estaba me asusté. Que me fui en un coche que estaba abandonado, rápida me lo prendí. Aquí veo una escena perturbadora, vi que la criatura se comía a la señora, pero fui a mi casa, no le conté a nadie, pero si vuelvo a ver esa criatura estaré listo. Grupo 14. Nombre: José Francisco Santana López. El callejón de la muerte. Un día normal en el que una chica decidió salir con sus amigas, pero el camino era muy largo, así que decidió tomar un atajo, el cual consistía en irse por un callejón el cual llamaban el callejón de la muerte. La razón: muchas personas habían desaparecido en ese callejón. Pero a la chica no le importó, quería ir con sus amigas, así que no le importó. Mientras tanto, las amigas de la chica esperaban y ella no llegaba. Le hablaron por teléfono pero nadie respondió. La buscaron pero no la encontraban, así que pensaron que estaría en su casa y tal vez no la dejaron ir a su cita de amigas, así que llamaron a la mamá de la chica, la cual se llamaba Karen. La mamá de Karen contestó y las chicas preguntaron por ella. La mamá respondió que se había ido hace ya unas horas. La mamá preocupada salió a buscar a su hija pero no la encontraba. Pasaron días, incluso semanas, pero no la encontraban. La mamá recurrió a las autoridades, todos buscaban a Karen pero nadie la encontraba. La mamá había ido al callejón de la muerte porque le dijeron que habían visto a su hija entrar ahí. La mamá, advertida de que no fuera, fue en busca de su hija y la encontró tirada en el piso, decapitada y con un charco de sangre alrededor de ella. La mamá, al ver esa escena, lo único que pudo hacer fue llorar y gritar por su hija, la cual ya hacía tirada en el suelo, muerta, decapitada. Fin. Autor: Caterina Lizeth Flores de Pera. Grupo 14. El camino negro. Un día una familia fueron a un lugar que no sabían dónde era. En eso pasaron por un camino muy oscuro. De repente uno de los niños gritó y su mamá digo ¿qué pasa? Y el niño digo es que vi algo, era un señor negro y sus papás no le dieron atención. De repente al niño mayor le salió sangre y lo limpiaron y se les ponchó la llanta y la familia salió a estirarse mientras el padre quitaba la llanta ponchada y de repente al joven negro les ayudó y ya nunca supieron de. Autor: Marco Antonio Rico Cortés. La araña maldita. Un día los alumnos estaban en clase y entró una araña inofensiva. Decidieron adoptarla. Al día siguiente se dieron cuenta de que no estaba la araña en la jaula que la habían dejado. Todos sentían que iba a pasar algo. Cuando voltean ven a Héctor muy pálido y sus ojos rojos. Cuando ven la mano de Héctor tiene la araña, pero vieron que la araña mientras más comía, más grande era. Un niño decidió ver si crecía más o ya se quedaba así la araña. Cuando le avienta carne, la araña fue corriendo hacia la carne. Cuando se la acabó mordió a Héctor, y Héctor se desmaya. Cuando despierta no hay nadie. Héctor espantado se va corriendo hacia el patio. Cuando ve la araña es más grande que una persona, se va a esconderse al lugar donde se esconde. Hay más de 10 arañas del tamaño de su mano y se va corriendo hacia la calle. Ve a militares, policías afuera de la escuela y ve helicópteros disparándoles a las arañas, y por fin se salva de que lo muerdan. Fin. Autor: Patricio Asael González Montoya. Grupo 14. Amor o obsesión. Todo empieza por un grupo de 9 chicas que querían saber qué es el amor y para descubrirlo decidieron que tenían que enamorarse de chicos de su escuela para ver si alguno les hacía caso, pero como vieron que no resultaba decidieron enamorarse de uno en específico.
Al darse cuenta que el chico no les hacía caso, empezaron a obsesionarse con él al punto de acosarlo en su casa y en todos lados. El chico se hartó y decidió mudarse y cambiar su estilo y forma de verse para que ellas lo dejaran en paz y jamás lo acosaran de nuevo. Después de muchos años, las chicas por fin lo habían olvidado. Un día las chicas deciden mudarse donde él. Ellas tenían 25 a 27 años, ya habían crecido y madurado. Un día deciden ir a una cafetería a platicar de los últimos años y qué habían hecho de sus vidas. Cuando llegaron a la cafetería, el chico notó que eran ellas quien lo habían acosado 3 años enteros y él decidió cobrar venganza. Su plan era matar a cada una por una, enamorándolas y envenenándolas. Un día ellas llegaron y él empezó a tener citas con ellas hasta enamorarlas para después envenenarlas. 4 de ellas no sintieron atracción, las 4 se dieron cuenta que sus demás amigas desaparecieron. La Llorona. La Llorona era una mujer hermosa y humilde que era amante de un caballero de la. Un tiempo fueron felices y tuvieron 3 hijos, pero un día el hombre la abandonó sin ninguna explicación. Al poco tiempo se enteró que se iba a casar con una mujer. Con este engaño rompió su corazón. Para tomar venganza se le ocurrió la más cruel posible: ahogar a sus hijos. Una noche la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los a pasear cerca del río que quedaba cerca a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y sintió como todo el amor que les tenía se convertía en odio y los ahogó hasta dejarlos sin vida. Al instante reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito de desesperación. Desde ese momento, la Llorona es una alma en pena que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida. Se habla que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río, como ofrenda para tener el perdón, pero cuando tratan de quitarle el velo descubren su rostro pálido y demacrado con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Hay muchas personas que a través de los años han asegurado haberla escuchado. Sus gritos, su historia sigue aterrando a los niños. Autor Santiago Ruiz Bautista. Hola, el día de hoy voy a contar una historia. Se llama La campana de la iglesia. Así de que pónganse cómodos, traigan sus palomitas porque esta historia comienza. Todo empezó en los años de 1800, siempre todos los días un joven de más o menos 16 años tocaba la campana de la iglesia ya que trabajaba ahí, era hijo del padre de la iglesia. Un sábado, como de costumbre, el hijo tocó la campana para llamar a la gente del pueblo, se pegó en la cabeza y se cayó, ya que la iglesia medía 15 metros, se abrió la cabeza y se rompió los 2 pies y llegó a daños muy horribles, lo tomaron como muerto. Luego de 2 semanas, un sábado se tocó la campana, pero a la gente se le hacía raro porque la iglesia la habían cerrado desde el día en que se murió el joven. Entonces todos salieron sorprendidos. Todos los sábados siguieron sonando las campanas, personas se pusieron a investigar pero no encontraron nada. Al pasar los años, un niño le contó a la gente del pueblo que había visto a un joven tocar la campana, lo describió tal cual era el hijo del padre. Al momento de subir no había nadie. La gente decidió hacer guardias para atrapar al presunto sospechoso. Y a pesar de la guardia se seguían escuchando las campanadas y de ahí surgió la leyenda del muchacho de las campanas. Autor Sarae Bolet López Hernández. Grupo 14. Proyecto Abigail. El proyecto Abigail tuvo muchas consecuencias, por lo tanto voy a conectar. Comenzamos. El proyecto Abigail fue creado en el Área 51. Esa fue una prueba con una mujer humana. Ella era hija de uno de los científicos del laboratorio. Pues empezaron con el proyecto, fueron en el área mutando a Abigail, pero fue un día en que Abigail le empezaron a inyectar, pues fue triste lo que pasó con la chica, pues le pasó que la tenían en una tipo jaula, acabó siendo peor y peor. Fue que la chica tuvo que estar sin comer y sin nada, así del hambre. Ella se comía a los militares que la cuidaban. Un día el científico murió y Abigail quedó sola, pues cuando quedó sola no le daban nada, y la dejaron morir. Poco a poco fue lo más feo. Pero el papá de Abigail le dijo que la cuidaran y no lo hicieron, falleció y dicen que se oyen lamentos y fue muy curioso. Autor Sasami Cruz Medina. Grupo 14.
Jaguar de Xochipala. Hace muchos años en un pueblo llamado Xochipala había una señora muy sospechosa en el pueblo. Esa mujer vivía debajo del cerro donde estaba el pueblo y vivía en una cueva, que para la gente era muy raro, porque siempre salía en las noches y iba a los bares de ese pueblo, y los señores no regresaban y la gente pensaba que habían tenido un accidente, por lo borracho que estaban, pero ya después empezaron a desaparecer niños, y la gente del pueblo empezó a decir que era la señora extraña, pero la gente decía que como podía ser ella, era muy raro si ella vivía hasta debajo del pueblo y era muy difícil, pero después de unos meses la gente empezó a desaparecer muchos niños y señores, entonces la gente empezó a sospechar más por la señora extraña, y una noche fueron con antorchas, pistolas, etc. y fueron a la cueva de la mujer extraña y la encontraron como un nahual y se sorprendieron mucho porque ellos ya sabían que era un tipo nahual y la amarraron y la llevaron hasta el pueblo y enfrente de la iglesia la quemaron en el árbol y hasta el día de hoy está el árbol quemado. Autor Daniela Vázquez Ávila. Grupo 14. El charro negro. Cuenta la leyenda que hace muchos años en la avenida Río todas las noches se aparecía un señor robusto vestido de charro, pero todo el color era negro por él siempre es una C gigante negra y siempre estaba él un caballo negro, hermoso pero cubierto de sangre. A él le molestaba el ruido pero tenía una rara obsesión con las mujeres. A él no le gustaba que salieran de fiesta, por eso salía todas las noches y a todas las mujeres que encontraba solas en la calle se las llevaba, las cubría con su capa negra y nunca se volvía a saber de ellas. Todos los hombres lo admiraban por su forma de ser, pero no sabían su oscura verdad. Todas las mujeres tenían miedo de salir a las calles solas. Hay un callejón que se llama el Callejón del Charro Negro porque él se iba a esconder en una vecindad, actualmente todavía existe. Él siempre que se metía a ese callejón, como era tan oscura, se desaparecía por completo. Después de un tiempo no se supo de él, desapareció por completo. Autor Abril Velarde. Grupo 14. El carnicero de la calle 16. En la calle 16 vivía un hombre bastante amable, hacía obras de caridad como ir al hospital, o ir a las fiestas de niños discapacitados, o ayudaba a gente a pagar pensiones, medicinas, etc. Pero un día todo cambió, cuando percibió un fuerte aroma saliendo de su carnicería, y llamaron a unos oficiales de policía para investigar. Capítulo 2. El aroma de muerte. Los oficiales llegaron un par de horas después, pero el aroma desapareció. Parece que nos mintieron, aquí no percibo ningún aroma, dijo uno de los dos oficiales. No encontraron rastros de ese curioso olor. 2:41 de la noche. Se escuchaban gritos agonizantes desde la carnicería del carnicero. No podía quedarme acostado en mi cama sin hacer nada y fui y me dispuse a encontrar algo y llevarlo a la estación de policías para empezar la investigación. Cada que me acercaba mi nariz empezaba a arder por el fuerte aroma. Capítulo 3. Entrada a la carnicería de la calle 16. Por fin logré entrar a su carnicería, pero al mismo tiempo, tiré un jarrón y me escondí en un refrigerador de carnes frías. Escuchaba los gritos de una mujer adulta y también escuchaba los pasos del carnicero. Unos 5 minutos después salí del refrigerador cuando ya se había ido el carnicero. Luego crucé una puerta de madera azul, y vi cabello en el suelo, gente en freidoras gigantes, y otras tiradas en el suelo mutiladas, incluso algunas estaban rezando por sobrevivir. Luego escuché algunas respiraciones atrás de mí. Todo acabó. Capítulo 4. El refrigerador. Oh, espera, todo fue mi imaginación. Cuando entré a la carnicería y tiré el jarrón, me escondí en el refrigerador, pero no logré salir de ahí. Fin. Autor Armand y Emiliano Aboites Ávila. Grupo 14. El salón de computación. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy le traigo una creepypasta. Oh bueno, fría era la noche y se encontraba el maestro de computación en la calle. Iba directo a su casa, pero sentía que volteaba para atrás pero no veía nada. Sola la noche, bueno, a su casa y a acostarse. Pasó un rato y se durmió. Pasando las 3 de la mañana ese un ruido paró a que era, pero a lo lejos vio una sombra. Corrió de vuelta a su cama y cerró los ojos, se quedó dormido. Despertó y ya eran las 9 de la mañana. Fue a la escuela donde él trabajaba. Todo bien está. ¿Qué? Se oían ruidos en el salón de computación. Se preguntó, ¿qué será eso? Se calmó, pensó, solo será un chico, pero no había nada. Salió corriendo pero seguía oyendo. Pues ya, dijo, se calmó y era su receso.
Regreso de su receso y escucho un grito. ¡Ah! Fue rápido a ver, pero solo encontró a la maestra de español tirada. La llevó a enfermería, pero algo pasaba con el salón. Pasaron los años y no se quitó eso de la cabeza. Fin. Gracias por escuchar. Ángel del grupo 14 y grado 1. Autor Ángel Uriel Carlón Ramírez. Gracias. Un día, común y corriente, yo estaba en mi casa muy normal, pero un día mi perro empezó a ladrar, pero pues yo no hacía caso, pero nunca dejó de ladrar hasta que ya me empecé a asustar porque no dejaba de ladrar, y fue cuando mi mamá subió a mi cuarto, pero llegó muy asustada, y fue cuando le pregunté qué te pasó, porque estás muy asustada. Ella me contestó, es que el perro no sé qué está viendo, pero es que está viendo Fígame al patio, pero yo no le hice mucho caso al perro, pero ya cuando vi que estaba viendo otra cosa, pero pensé que estaba viendo un gato, por eso ignoré. Y pues cuando vi que estaba alguien ahí, pues por eso venía toda asustada, y pues por eso te vine a avisar, porque vi que era la muerte, y fue cuando yo y mi mamá la vimos, y cuando la vimos nos quedamos congeladas, y como era de noche no sabíamos qué hacer, y pues yo le dije a mi mamá, vámonos de aquí porque yo no quiero estar aquí. Continuará. Pues nos fuimos de allí porque íbamos muy asustadas, y pues nos fuimos, y en la carretera mi mamá me dijo, duérmete un rato. Le dije a mi mamá que no porque tenía mucho miedo, y le pregunté a mi mamá, ¿a dónde vamos, mamá? Y me contestó, a la casa de tu abuela. Bueno, mamá, oye mamá, hay un señor ahí, hija, vamos a ver. Y nunca debimos parar el carro, y el señor hizo muchas cosas malas, y pues no sé, pero mi abuela marcó a la policía y no sabíamos qué hacer, y pues terminó todo bien. El autobús fantasma. Era un viernes por la tarde, yo salía de la escuela, me dirigí a la parada de los autobuses y hallé un autobús solo. No era nada común hallar uno solo, así que no me dio importancia. Me subí. Al pagar mi pasaje noté que el chofer no se le veía mucho la cara, pero no le tomé importancia. Me senté hasta el último asiento, ya que pensé que iba a llegar la gente y se iba a llenar muy rápido, así que avanzábamos. Después vi una parada y dije, a lo mejor se subirán, pero no, las personas no lo veían para hacia que el autobús no tenía vida porque no lo notaban, así que me dio un poquito de miedo, pero me tranquilicé porque a lo mejor no era uno de donde ellos iban, así que me puse los audífonos y me puse a escuchar música. Después se subió una señora con su hija, más o menos tenía mi edad, así que me tranquilicé un poco porque ya había gente, pero noté algo raro, que no se le veían las caras. Las dos estaban cubiertas, pero era algo normal en su hija, pero no en la señora. Uno me relagué y esperé a llegar a mi casa, ya que mi papá, bueno, al tomar un sorbo de agua, vi que ya me estaba pasando de mi casa, así que me bajé, y a la hora de bajarme vi que el autobús donde me subí había chocado y la señora y su hija donde estaban sentadas habían muerto. Mi papá escuchó esa noticia y fue muy impactante para él y para mí. Autor, Sara Sánchez Sánchez de DCGN. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Autor: Iliana Ramírez Vega. Jason. Una vez en una cabaña se escuchaban gritos de mujeres, niños, adolescentes y de hombres. Un día lluvioso en la cabaña. Al salir sangre de la compuerta de auto y el cuerpo desmembrado y la cara no estaba en su lugar, se la estaba poniendo Leatherface, pero un día lo cambiaría todo. Un día en la cal de una señora de 129 años de edad empezó a escuchar ruidos en el sótano de su casa. Abajo a ver qué había allí, pero le pegó un hacha y encontré la cabeza y se encontró a alguien de que medía alrededor de 1-2 metros de altura con una máscara de hockey y con un machete. Y se hace llamar Jason Boores. Leatherface lo atacó. S4 decir nada. Jason le pegó con la mano, pero Leatherface lo iba a cortar con su motosierra, pero Jason le aventó su machete y le rompió la cara, y desde ese entonces no se volvió a ver que era Jason. Fin. Autor: Jimena Sofía Corona Jiménez. Grupo 14. La mano peluda.
Estos fueron los terroríficos relatos escritos por los alumnos de primer grado. Te agradecemos por escucharnos y te aconsejamos: cuídate de los espíritus que merodean por la noche. Hasta la próxima.